Ella esperaba que el humano se la comiera, pero él hizo exactamente lo contrario. Segunda parte. El silencio que siguió a su transmisión duró exactamente 3 latidos antes de que el caos estallara en todo el asentamiento de abajo. La voz de Nerra, amplificada por el transmisor modificado de Tra, había llegado mucho más allá de sus expectativas, llevando palabras de verdad y rebelión a cada rincón del valle. Desde su posición privilegiada en la cresta, Nerra y Tra observaron cómo la confusión se extendía como la pólvora a través del festival de la celebración de las 3 lunas. Funcionó, susurró Nerra, con sus pupilas verticales dilatadas por una mezcla de euforia y terror. Nos oyeron. Tra desmontó rápidamente el equipo de transmisión, sus manos moviéndose con eficiencia experta. Y también la casta sacerdotal. Tenemos que movernos. Ya. Apenas había pronunciado esas palabras cuando las alarmas sonaron desde las agujas del templo. Los guerreros salieron en tropel del pabellón central, con sus armas brillando a la luz de los fuegos ceremoniales. A la cabeza marchaba una figura imponente con elaboradas insignias. Era el propio sumo sacerdote Seruk, con las escamas oscurecidas por la ira. Encuéntrenlos. Su voz llegó incluso a su lejana posición. Encuentren a los herejes y al demonio del cielo. Ningún asentamiento les dará cobijo. Nerra y Tra se retiraron al denso bosque, con los valiosos componentes del transmisor asegurados en sus mochilas. Se movieron con el sigilo propio de quienes estaban acostumbrados a evadir la detección, siguiendo los caminos ocultos que los rebeldes habían trazado a través de la red de vigilancia de la casta sacerdotal. Estaban a medio camino de regreso a las cuevas del este cuando el dispositivo de comunicación de Tra zumbó. Una señal inesperada que los hizo congelarse de alarma. Está encriptado, dijo Tra, examinando la pequeña pantalla con el ceño fruncido. No puede ser. Está usando un cifrado de la casta sacerdotal. La mano de Nerra fue instintivamente a su cuchillo de hueso. Una trampa, quizás. Los dedos de Tra trabajaron en la secuencia de descifrado que Dex le había enseñado. O tal vez. El mensaje se resolvió en texto claro y los ojos de Tra se agrandaron. Está dirigido a ti. De alguien llamado Kelvar. Nerra le arrebató el dispositivo, con las manos temblorosas. ¿Kelvar? Es imposible. Era amigo de mi padre, un sumo sacerdote del círculo íntimo de Seruk. El mensaje era breve. Hija de Kaum, los archivos guardan la verdad que buscas. Dentro de 3 ciclos, entrada del templo norte. La sombra de la luna roja te ocultará. El trabajo de tu padre sigue vivo. Aún podría ser una trampa, advirtió Tra, aunque su voz delataba su emoción. Seruk podría haber forzado a Kelvar a atraerte. O podría ser nuestra oportunidad de acceder a los textos originales, respondió Nerra, la evidencia que necesitamos para demostrar las mentiras de los sacerdotes de una vez por todas. Antes de que pudieran debatir más, el lejano ladrido de las bestias de caza llegó a sus oídos. La casta sacerdotal había soltado a sus rastreadores, depredadores modificados genéticamente y criados específicamente para cazar herejes en los bosques más densos. Debatimos luego. Ahora, corre, dijo Tra, guardando el dispositivo mientras reanudaban su huida. Llegaron a las cuevas del este y encontraron a la comunidad en un estado de urgencia controlada. La noticia de la transmisión ya les había llegado, transportada por su red de informantes dispersos por los asentamientos cercanos. La anciana Sabile los recibió con una expresión sombría. Su mensaje ha encendido una llama que no puede ser extinguida, dijo, guiándolos hacia el interior de la red de cuevas. Pero Seruk ha respondido con una fuerza sin precedentes. Ha declarado la ley marcial en todos los asentamientos. Cualquiera sospechoso de albergar pensamientos heréticos está siendo arrestado. O algo peor. Entonces hemos empeorado las cosas, dijo Nerra, con su euforia inicial desvaneciéndose. No, corrigió Sabile con firmeza. Han forzado a los sacerdotes a revelar su verdadera naturaleza. Ya hay guerreros en 3 asentamientos que se han negado a arrestar a sus propios parientes. Las grietas en el sistema se están extendiendo. Se reunieron en la cámara del consejo, donde Dex y otros líderes rebeldes los esperaban.
El ambiente era tenso pero decidido mientras Nerra compartía el mensaje de Kelvar. La entrada del templo norte es la menos vigilada, señaló Dex, pero aún así está fuertemente patrullada. Y no tenemos forma de verificar las intenciones de este Kelvar. Yo podría, dijo una voz desde la entrada de la cámara. Todas las cabezas se giraron para ver una esbelta figura azul, claramente femenina, pero con las marcas faciales distintivas de la casta sacerdotal. Varios rebeldes buscaron sus armas, pero Sabile levantó una mano pidiendo calma. Esta es Lisa, explicó la anciana. Llegó durante su transmisión, buscando santuario. Soy la hija de Kelvar, dijo la recién llegada, con su voz portando la cadencia musical de alguien entrenado en los cantos del templo. Y como él, he pasado mi vida aprendiendo las verdades que el sumo sacerdote suprime. Nerra estudió a la joven sacerdotisa con recelo. Pruébalo. Sin dudarlo, Lisa sacó un colgante de debajo de sus túnicas. Una pequeña talla de piedra idéntica a la que Dex le había devuelto a Nerra. Tu padre hizo 2 de estos, dijo suavemente. Uno para ti, uno para mi padre. ¿Son llaves, no solo símbolos?, preguntó Tra. A los verdaderos archivos, respondió Lisa. Los que están ocultos bajo el repositorio público. Los que contienen registros de todos los que vinieron antes, incluida tu especie, Tra Gordon. La revelación provocó una oleada de murmullos entre los rebeldes reunidos. Lisa continuó, su voz ganando fuerza. La casta sacerdotal no está unificada como quieren que crean. Muchos de nosotros, especialmente la generación más joven, vemos la corrupción y las mentiras. Cuando su transmisión llegó al templo, desencadenó algo que mi padre ha esperado durante años. Disidencia abierta dentro de nuestras filas. ¿Y la respuesta de Seruk?, inquirió Sabile. Brutal. 3 sacerdotes que lo cuestionaron abiertamente fueron ejecutados en el acto. Las pupilas verticales de Lisa se contrajeron al recordar el horror. Mi padre me envió aquí mientras él reúne a otros que comparten nuestras opiniones. Pero necesita la evidencia de los archivos ocultos para convencer a los que aún dudan. Los ojos detrás se encontraron con los de Nerra. Los textos originales. Más que textos, corrigió Lisa. Artefactos tecnológicos de anteriores visitantes humanos, dispositivos que los sumos sacerdotes han estudiado en secreto durante generaciones, mientras predican que los viajeros del cielo son demonios. Las implicaciones eran abrumadoras. Si los sacerdotes habían tenido acceso a tecnología avanzada todo este tiempo, su control sobre la sociedad croosiana era aún más calculado de lo que Nerra había sospechado. Necesitamos ver esos archivos, decidió Tra, no solo por su valor propagandístico, sino para entender a qué nos enfrentamos realmente. La planificación consumió los 2 días siguientes. Lisa proporcionó mapas detallados del complejo del templo, identificando patrones de patrulla y ubicaciones de sensores. Dex reunió a un pequeño equipo de antiguos guerreros que entendían los protocolos de seguridad del templo. Tra modificó la tecnología que le quedaba para contrarrestar los sistemas de vigilancia de los sacerdotes. En la noche del tercer ciclo, mientras la luna roja se deslizaba en la sombra de su compañera más grande, 6 figuras se abrieron paso a través del denso bosque hacia la entrada norte del templo. Nerra y Tra se movían en el centro del grupo, con Dex a la cabeza y Lisa proporcionando códigos de autenticación para eludir las medidas de seguridad exteriores del templo. Recuerden, susurró Dex mientras se acercaban a la imponente estructura, estamos aquí solo por información. Ninguna confrontación a menos que sea absolutamente necesario. La arquitectura del templo era imponente. Enormes bloques de piedra tallados con símbolos religiosos, iluminados por llamas ceremoniales que nunca se extinguían. Sin embargo, Lisa los guió con confianza hacia un muro aparentemente sólido, donde, con movimientos expertos, presionó símbolos específicos en secuencia. Una sección del muro se deslizó silenciosamente a un lado, revelando un pasaje estrecho. Corredor de servicio, explicó, usado por los acólitos para mantener las llamas eternas sin ser vistos por los fieles comunes. Se deslizaron dentro y el muro se cerró tras ellos. El pasaje estaba débilmente iluminado por hongos fosforescentes, similares a los de las cuevas rebeldes.
Lisa navegó por los sinuosos corredores con la certeza de quien se había criado entre esos muros, llevándolos finalmente a una puerta ornamentada marcada con símbolos que ninguno de los rebeldes reconocía. Lenguaje antiguo, explicó Lisa, anterior al croosiano moderno. El sumo sacerdote afirmaba haberlo traducido por inspiración divina, pero en realidad. Sacó un pequeño dispositivo de sus túnicas, claramente tecnológico, no místico. Tra lo examinó con interés profesional. Una matriz de traducción, similar a mi traductor universal pero más especializada. Exacto, confirmó Lisa. Tecnología transmitida a través de generaciones de sumos sacerdotes. Supuestamente, regalos de las propias lunas. Activó el dispositivo, que proyectó símbolos en la superficie de la puerta. Con el colgante de Nerra colocado en el centro, la puerta se abrió, revelando una cámara que les quitó el aliento. A diferencia de la estética de piedra y fuego del templo superior, esta sala resplandecía con superficies metálicas y una iluminación sutil que se activó al entrar. Las estanterías que cubrían las paredes no solo contenían antiguos pergaminos y tablillas, sino también dispositivos de naturaleza claramente mecánica. En el centro había una consola que, a pesar de su evidente antigüedad, zumbaba con energía operativa. El verdadero repositorio, susurró Lisa con reverencia, conocimiento que abarca miles de ciclos. Tras se acercó a la consola, sus dedos flotando sobre la superficie con la cautela de un piloto que se encuentra con controles desconocidos. Reconozco elementos de este diseño. Es compatible con la tecnología humana de hace unos 3 siglos. ¿Puedes acceder a ella?, preguntó Nerra. Creo que sí. Sacó un pequeño adaptador de su mochila y lo conectó con cuidado a su dispositivo de datos. Si puedo interactuar con ella, podemos descargar los datos en lugar de intentar llevarnos algo físicamente. Mientras trabajaba, Dex y los demás aseguraron la entrada y comenzaron a documentar el contenido de la cámara. Nerra se unió a Lisa en una sección que contenía los registros escritos más antiguos. Aquí, dijo Lisa, desenrollando con cuidado un pergamino. El relato original del primer contacto entre croosianos y humanos. Nerra leyó los antiguos símbolos. Las enseñanzas de su padre le permitían descifrar el texto sin el traductor de Lisa. 7 humanos llegaron en una nave de metal y luz, tradujo en voz alta. Vinieron en paz, buscando conocimiento y ofreciendo lo mismo a cambio. Su líder, llamado Ayes, hablaba con la sabiduría de muchos mundos. Su voz vaciló mientras continuaba leyendo. Esto no puede ser. Dice que los humanos ayudaron a curar una enfermedad genética que afectaba a los niños croosianos. Que fueron bienvenidos como salvadores, no temidos como demonios. Sigue leyendo, la instó Lisa. La enfermedad regresó después de que los humanos partieron, más virulenta que antes. Muchos culparon a su interferencia por fortalecer la enfermedad. Los sacerdotes sanadores que habían trabajado más de cerca con los humanos afirmaron tener un conocimiento especial de ellos, y usaron esto para ganar influencia, estableciendo finalmente el control sobre todo el conocimiento para proteger a nuestro pueblo de más daño. Nerra levantó la vista, atónita. La casta sacerdotal comenzó como sanadores que manipularon una crisis genuina para tomar el poder, y lo mantuvieron demonizando a quienes realmente habían intentado ayudar. Táctica autoritaria clásica, añadió Tra desde la consola. Crea un enemigo externo para mantener el control interno. Es peor que eso, dijo Lisa. Los registros muestran que la enfermedad ya estaba evolucionando antes de que llegaran los humanos. De hecho, ellos retrasaron sus peores efectos, dando a nuestros antepasados tiempo para desarrollar tratamientos. Pero la protocasta sacerdotal reescribió la historia para consolidar su poder. El dispositivo de datos detrás sonó. Tengo algo. Registros no solo de visitantes humanos, sino de al menos otras 3 especies espaciales que contactaron con Kuros a lo largo de los milenios. Sus ojos se agrandaron mientras escaneaba la información, incluyendo evidencia de que los propios croosianos podrían ser descendientes de antiguos viajeros espaciales que se establecieron aquí hace miles de años. Las implicaciones eran asombrosas. La comprensión de toda una civilización sobre sí misma,
construida sobre mentiras cuidadosamente elaboradas. Nerra se sintió mareada por el alcance del engaño. Generaciones de su pueblo viviendo en un miedo e ignorancia artificiales para mantener el poder de unos pocos. Una repentina conmoción en la entrada interrumpió sus pensamientos. Uno de los guerreros de Dex entró tambaleándose en la cámara, con sangre azul manando de una herida en su hombro. «Nos han descubierto», jadeó. «Vienen los guardias del templo. Docenas de ellos». «¿Cómo?», exigió Dex. «Desactivamos las alarmas». Alguien sabía que vendríamos. Se dio cuenta Lisa, su piel palideciendo a un azul más claro. Alguien. La enorme puerta se abrió antes de que pudiera terminar, revelando un contingente de guerreros fuertemente armados. En el centro se encontraba el sumo sacerdote Seruk, sus elaboradas túnicas contrastando con la postura de combate de sus guardias. Y a su lado, con una expresión de satisfecha arrogancia, estaba la última persona que Nerra esperaba ver, la anciana Sabile. «La honorable forastera regresa para robar conocimiento sagrado», proclamó Seruk, su voz con la resonancia practicada de quien está acostumbrado a las declaraciones ceremoniales. «Junto con la hija hereje de un padre hereje. Qué apropiado que ambos encuentren su fin en esta cámara de verdades prohibidas». «Sabile», susurró Nerra, la traición cortando más profundo que cualquier cuchilla. El rostro de la anciana permaneció impasible. «El poder cambia a manos. De quienes reconocen hacia donde sopla el viento, niña». La casta sacerdotal ofreció amnistía para toda la comunidad rebelde a cambio de ti y del demonio del cielo. «¿Y les creíste?», escupió Dex. «Creí en la supervivencia», respondió Sabile con frialdad. «La revolución estaba condenada desde el principio». Seruk hizo un gesto y sus guerreros avanzaron, con las armas listas. «Apresénlos a todos. Las ejecuciones serán públicas». Un recordatorio de lo que les pasa a quienes cuestionan la voluntad de las lunas. El caos estalló cuando Dex y sus guerreros se enfrentaron a los guardias del templo. El choque de metal contra metal llenó la antigua cámara, los sonidos del combate resonando en una tecnología que precedía al conflicto por siglos. Tra agarró el brazo de Nerra, tirando de ella hacia una salida secundaria que Lisa había identificado durante su planificación. «Tenemos que irnos ya. Los datos son más importantes que cualquier batalla». «Pero Dex», protestó Nerra, viendo a su amigo enzarzado en un combate con dos guardias del templo. «Moriremos en vano si nos capturan a todos», replicó Tra. «El conocimiento es lo que importa. Es por lo que él está luchando para que lo protejamos». La lógica era innegable, por muy dolorosa que fuera. Nerra permitió que Tra la llevara hacia la salida, donde Lisa ya estaba trabajando para desellar una antigua puerta. Cuando la alcanzaron, una voz imponente se abrió paso a través del caos. «Basta de esta farsa, Seruk». La lucha se detuvo mientras todos los ojos se volvían hacia el recién llegado, un sacerdote anciano con elaboradas marcas faciales que denotaban los más altos rangos de la jerarquía del templo. A pesar de su edad, se movía con una dignidad rígida, y los guerreros de ambos bandos bajaron instintivamente sus armas en su presencia. «Kelvar, Siseo Seruk. Tu traición ahora es completa». «Mi lealtad a la verdad permanece intacta», respondió el anciano sacerdote. «Así como mi deber para con la verdadera historia de nuestro pueblo». Se dirigió directamente a los guardias del templo. «Guerreros, han jurado proteger la voluntad de las lunas, pero durante generaciones han protegido mentiras. Véanlo por ustedes mismos». Con una fuerza sorprendente, Kelvar activó la consola central, que proyectó imágenes en las paredes de la cámara. Escenas de antiguos croocianos trabajando junto a humanos, grabaciones históricas que contradecían directamente las enseñanzas de los sacerdotes. «Esto es manipulación», gritó Seruk. Pero la incertidumbre ya se había instalado en las posturas de los guerreros. La confusión momentánea les proporcionó la apertura que necesitaban. Kelvar se acercó con determinación a Nerra. «Váyanse», ordenó. «Lleven lo que han aprendido a los asentamientos. Yo me encargaré de las cosas aquí». «Padre, no», gritó Lisa, reconociendo su intención. «Esta es mi expiación, hija», dijo Kelvar con dulzura.
Por demasiados años de silencio. Tra lo entendió de inmediato. Está creando una distracción. Tenemos que aprovecharla. Con un último gesto de gratitud hacia aquel bar, se deslizaron por la puerta que Lisa había desellado, emergiendo en un estrecho túnel que se alejaba del complejo del templo. Detrás de ellos, oyeron la voz de Kelvar elevarse en la cadencia formal de la antigua ley croociana, invocando protocolos que ni siquiera Seruk podía ignorar fácilmente. Corrieron hasta que les ardieron los pulmones, saliendo finalmente del túnel hacia el denso bosque más allá de los límites del asentamiento. Solo entonces se dieron cuenta de que su grupo era más pequeño de lo que debería. Dex. Nerra se dio la vuelta, buscando desesperadamente. ¿Dónde está Dex? Capturado, dijo Lisa, con la voz quebrada. Vi a los guardias someterlo justo antes de que escapáramos. ¿Y mi padre? Mi padre se sacrificó para darnos esta oportunidad. El peso de lo que había sucedido, de lo que habían ganado y perdido, se posó sobre ellos como una carga física. Tra revisó su dispositivo de datos, confirmando que la valiosa información permanecía intacta. No podemos volver a las cuevas, dijo. No con la traición de Sabile. Necesitamos otro lugar para reagruparnos. Los valles prohibidos, sugirió Lisa tras un momento de reflexión. Los territorios más allá de la cresta media, donde las inestabilidades son demasiado peligrosas para las patrullas regulares. ¿Sugieres que nos dirijamos a la región más peligrosa de Kuros?, preguntó Nerra con incredulidad. Sugiero que vayamos a donde los sacerdotes temen seguirnos, corrigió Lisa. Y donde, según los archivos, aún podrían existir ruinas del asentamiento humano original. La expresión de Tra se iluminó. Si hay tecnología funcional allí, podría ser capaz de potenciar mi baliza de auxilio, de pedir ayuda de verdad en lugar de solo esperar que alguien pase lo suficientemente cerca para detectarla. Sin mejores opciones, partieron hacia la lejana cresta que marcaba el límite de los territorios croocianos establecidos. Detrás de ellos, las alarmas resonaban por todo el valle mientras el templo se movilizaba para la persecución. Viajaron durante 3 días a través de un terreno cada vez más difícil. El bosque familiar dio paso a paisajes retorcidos donde las leyes de la naturaleza parecían deformarse y cambiar. La vegetación adquiría coloraciones extrañas y geometrías imposibles. Incluso el suelo bajo sus pies a veces ondulaba como un líquido, a pesar de permanecer lo suficientemente sólido como para caminar sobre él. Al segundo día, se encontraron con su primera gran inestabilidad. Un claro donde la gravedad fluctuaba salvajemente. Las rocas flotaban hacia arriba solo para estrellarse momentos después, y los árboles crecían en patrones espirales que desafiaban la física natural. Navegar a través de aquello requería sincronizar sus movimientos entre pulsos gravitacionales, y cada uno de ellos estuvo a punto de ser arrastrado hacia el cielo al menos una vez. Esa noche, acamparon en el hueco de una enorme formación cristalina que zumbaba con sutiles vibraciones. El sonido debería haber sido enloquecedor, pero de alguna manera indujo un sueño profundo y reparador, el primer descanso real que cualquiera de ellos había tenido desde el asalto al templo. Las inestabilidades, explicó Lisa mientras continuaban su viaje, pasando por un campo de formaciones cristalinas que zumbaban con tonos discordantes al tocarlas, son fenómenos naturales que los sacerdotes atribuyen al descontento de las lunas, pero en realidad son el resultado de algo que los archivos llaman fluctuaciones cuánticas en esta región. Sean lo que sean, están afectando a mi equipo, señaló Tra, examinando sus dispositivos con preocupación. Hizo una pausa, interrumpido por un repentino ataque de tos que lo dejó sin aliento. Nerra le tocó el brazo, alarmada por el calor que irradiaba su piel. «Estás enfermo». Solo es la atmósfera, le restó importancia Tra, aunque su tez había adquirido una palidez enfermiza. Mayor contenido de oxígeno al que estoy acostumbrado. Me adaptaré. Pero la expresión de Lisa sugería lo contrario. Los archivos mencionaban esto. La fisiología humana puede tolerar el entorno de Kuros temporalmente, pero la exposición a largo plazo causa un daño respiratorio y celular progresivo. ¿Cuán a largo plazo?, exigió Nerra. Lisa vaciló. Unos pocos meses, quizás. Eventualmente, el daño se vuelve irreversible. La
Implicación era clara. Incluso si tenían éxito en su misión, Tra no podría permanecer en Kuros indefinidamente. Ese conocimiento añadió urgencia a su ya desesperada situación. Al tercer día, se enfrentaron a la inestabilidad más peligrosa hasta el momento, un barranco donde la realidad misma parecía fragmentarse. El aire brillaba con distorsiones de colores del arco iris, y ocasionalmente, los objetos, rocas, plantas, incluso pequeños animales, simplemente se desvanecían para reaparecer en otro lugar momentos después, a veces transformados de maneras inquietantes. No podemos cruzar eso, dijo Nerra, observando cómo un pájaro desaparecía en pleno vuelo solo para reaparecer como componentes separados y aún vivos, cada fragmento continuando su vuelo de forma independiente. Debemos hacerlo, insistió Lisa. Los territorios nómadas se encuentran justo al otro lado. Tra estudió los patrones de distorsión, notando que pulsaban en una secuencia aparentemente aleatoria pero potencialmente predecible. Hay un ritmo en esto, observó entre otro ataque de tos. Si sincronizamos nuestro cruce con precisión. Pasaron horas observando, contratrazando los patrones en su dispositivo de datos a pesar de su respiración cada vez más dificultosa. Finalmente, identificó una secuencia, una breve ventana donde las distorsiones retrocedían lo suficiente como para permitir un paso seguro. Uno por uno, hicieron la angustiosa travesía, corriendo a través de las grietas de la realidad con solo la cuenta atrás de Tra como guía. Al cuarto día, coronaron una cresta y se encontraron con algo inesperado. Un pequeño campamento de croosianos diferentes a cualquiera que Nerra hubiera visto antes. Su piel mostraba patrones de tonos tanto azules como beiges, y sus pupilas, aunque todavía verticales, eran más redondeadas de lo normal. Portaban armas primitivas, lanzas y arcos, pero no mostraron hostilidad inmediata. Forasteros, dijo su aparente líder, acercándose con cautela. De más allá de la cresta media. Pocos se aventuran tan lejos. Buscamos refugio, explicó Nerra. Y quizás conocimiento. El líder los estudió, su mirada deteniéndose en Tra con particular interés. Un viajero del cielo, observó, como los de las viejas historias. ¿Conoces a los humanos?, preguntó Tra, sorprendido. Somos en parte humanos, fue la inesperada respuesta. Muchas generaciones han pasado, pero la sangre permanece. Soy Saurin, anciano de la tribu nómada. La revelación los dejó en un silencio momentáneo. Allí estaba la prueba viviente de lo que los archivos habían sugerido. Humanos y croosianos no solo habían coexistido, sino que se habían integrado hasta cierto punto en el pasado lejano. Saurin les dio la bienvenida al campamento nómada, donde descubrieron toda una comunidad de descendientes híbridos que vivían en armonía con las regiones más inestables de Kuros. Estas personas habían desarrollado adaptaciones únicas, sintiendo las fluctuaciones inminentes, navegando por el paisaje en constante cambio, e incluso usando las inestabilidades para esconderse de los observadores de la casta sacerdotal. Los nómadas vivían en viviendas construidas con las formaciones cristalinas, de alguna manera estabilizadas contra las fluctuaciones cuánticas. Sus ropas presentaban intrincados patrones que parecían curvar la luz alrededor del portador, un camuflaje natural en el caótico entorno. Lo más sorprendente era que practicaban una forma de custodia compartida del conocimiento, con información accesible a todos los miembros en lugar de ser controlada por una élite. Nuestros antepasados eligieron el exilio antes que la subyugación, explicó Saurin mientras compartían una comida alrededor de un fuego comunal. Cuando la casta sacerdotal comenzó su purga de conocimiento peligroso, aquellos con herencia mixta fueron de los primeros en ser perseguidos. Y aún así preservaron su historia, señaló Lisa. A través de la tradición oral y esto. Saurin reveló marcas en su piel, similares a los antiguos símbolos de los archivos. Cada anciano lleva una porción de nuestro conocimiento inscrita donde no puede ser destruida fácilmente. Esa noche, mientras la condición de Tra empeoraba a pesar de los remedios nómadas, Saurin compartió leyendas sobre las máquinas que hablan con las estrellas, dispositivos dejados por los colonos humanos originales en un lugar que los nómadas consideraban sagrado. Nuestra guía joven más dotada, Tala, puede llevarlos allí, ofreció.
Pero el viaje es peligroso. Las inestabilidades se vuelven más extremas cuanto más te acercas. Mientras Tra descansaba, luchando contra la fiebre y una respiración cada vez más dificultosa, Nerra y Lisa revisaron los datos que habían robado de los archivos. Entre los archivos encontraron un descubrimiento impactante: comunicaciones que sugerían que Seruk había planeado ejecutar a Dex públicamente durante la próxima gran reunión ceremonial, dentro de 3 días. Una advertencia para los demás, tradujo Lisa con gravedad, para demostrar las consecuencias de la herejía. Tenemos que salvarlo, insistió Nerra, sus 2 corazones encogiéndose al pensar en la ejecución de su amigo. ¿Cómo?, replicó Lisa. Estamos a días del asentamiento, con los guardias del templo cazándonos y Tra cada vez más débil. Primero la estación de retransmisión, dijo Tra, uniéndose a ellas a pesar de su evidente enfermedad. Si podemos potenciar mi baliza y pedir ayuda, ganaremos opciones. Sin intervención externa, solo estamos posponiendo lo inevitable. Era la elección lógica, por muy dolorosa que fuera. A la mañana siguiente, partieron con Tala como guía, una joven nómada con una extraordinaria sensibilidad a las fluctuaciones. Los condujo a través de paisajes imposibles donde la realidad misma parecía plegarse y replegarse como un origami, siguiendo caminos invisibles para la percepción ordinaria. Después de un día de viaje cada vez más difícil, llegaron a su destino. Una estructura diferente a todo lo conocido en Kuros, parcialmente incrustada en una formación cristalina que pulsaba con energía. Su arquitectura era claramente de origen humano, aunque modificada y ampliada con el tiempo. La antigua estación, anunció Tala con reverencia, el lugar donde los mundos se conectan. En el interior, descubrieron una instalación en un estado notablemente bueno, preservada por los mismos fenómenos cuánticos que hacían la región tan peligrosa. La emoción de Tra superó su enfermedad mientras exploraba los sistemas de control, muchos de los cuales respondieron a su tacto a pesar de siglos de inactividad. Es una estación de retransmisión de comunicaciones, confirmó, su voz débil pero triunfante, diseñada para amplificar señales desde esta región del espacio. Si puedo conectar mi baliza con estos sistemas. Mientras Tra trabajaba, Nerra y Lisa exploraron la base de datos de la instalación, descubriendo registros dejados por la expedición humana original. La verdad que descubrieron era a la vez más simple y más profunda de lo que habían imaginado. Eran investigadores, tradujo Nerra, estudiando las propiedades únicas de Kuros. Cuando estalló la enfermedad, intentaron ayudar usando sus conocimientos médicos, pero sus intervenciones tuvieron consecuencias no deseadas, ayudando a algunos y perjudicando a otros. Debido a variaciones genéticas que no entendían del todo. Y los protocuras explotaron la situación, continuó Lisa leyendo, reclamando un entendimiento especial de los métodos humanos, usando la crisis para establecerse como los únicos intérpretes del conocimiento externo, convirtiendo una tragedia genuina en autoridad fabricada. Un patrón repetido a lo largo de la historia humana, también, añadió Tra desde la consola de comunicaciones. Después de horas de trabajo, Tra finalmente logró lo que parecía imposible. La antigua estación de retransmisión cobró vida, amplificando su baliza de auxilio 1000 veces. Por primera vez desde su aterrizaje forzoso, se estableció un enlace de comunicación directo con el espacio humano. Nave no identificada. Aquí la nave de investigación Geraisen respondiendo a baliza de emergencia. Por favor, identifíquese. El sonido de una voz humana, que no era la de Tra, resonando a través de la antigua instalación los dejó a todos momentáneamente sin palabras. Tra se recuperó primero, explicando su situación en términos rápidos. La respuesta fue inmediata. Estamos aproximadamente a 20 días de su posición a máxima velocidad. Resista, Tra Gordon. La ayuda está en camino. Debería haber sido un momento de puro triunfo. En cambio, Nerra sintió que su corazón se hundía. 20 días. Demasiado tarde para Dex. Los ojos febriles de Tra se encontraron con los de ella. No si actuamos ahora. Usando las capacidades de escaneo mejoradas de la estación, localizaron a Dex retenido en el nivel de detención del templo central, fuertemente custodiado, pero vivo.
La ejecución pública estaba programada para la ceremonia del amanecer del día siguiente. Es imposible, argumentó Lisa. La seguridad del templo estará en su punto más alto. Incluso si pudiéramos llegar a tiempo, nunca pasaríamos a los guardias. A menos que tuviéramos ayuda desde dentro, sugirió Tra. ¿Qué ayuda interna? Mi padre probablemente esté muerto o encarcelado, y los otros disidentes estarán vigilados de cerca. No los sacerdotes, aclaró Tra. La casta guerrera. Tú misma dijiste que muchos estaban empezando a cuestionar su lealtad después de ver la evidencia de los archivos. Era un plan desesperado que dependía de demasiadas incertidumbres. Pero cuando Tala reveló un secreto nómada, caminos a través de las fluctuaciones que podían transportar los grandes distancias si se navegaban con precisión, pasó de ser imposible a meramente improbable. Pasaron la noche preparándose. Tra, a pesar de su empeoramiento, modificó los dispositivos de comunicación para transmitir en las frecuencias utilizadas por la casta guerrera. Lisa compuso mensajes en formatos ceremoniales específicos que resonarían con las tradiciones guerreras. Nerra preparó armas, sabiendo que, independientemente de cuántos aliados pudieran encontrar, el combate era inevitable. Con las primeras luces, entraron en el camino de fluctuación que Tala había identificado, un corredor brillante de espacio distorsionado que parecía plegar la distancia en lugar de cruzarla. El viaje fue desorientador, nauseabundo y, afortunadamente, breve. Cuando emergieron, se encontraron en una cresta con vistas al asentamiento central, con el gran templo dominando su centro. Abajo, las multitudes ya se estaban reuniendo para la ceremonia del amanecer. Se había erigido una plataforma ante las escalinatas del templo, el escenario de la ejecución de Dex. La plaza bullía de guerreros, sus armas listas, su formación más cerrada de lo habitual. En las escalinatas del templo estaba Seruk, su elaborada armadura ceremonial brillando a la luz temprana. A su lado, un Dex atado y golpeado se arrodillaba esperando su destino. Hay el doble de guardias de lo normal, jadeó Lisa. Seruk debe haber llamado a guerreros de otros asentamientos. Medidas más desesperadas, observó Tra, reprimiendo otro ataque de tos. Sabe que el equilibrio está cambiando. Tra activó su transmisor modificado y Lisa pronunció el mensaje cuidadosamente elaborado. Guerreros de Kuros, herederos del antiguo código de honor. Guardáis mentiras, no la verdad. Los viajeros del cielo fueron aliados, no demonios. La prueba espera a aquellos con el coraje de ver. La ejecución es un sacrilegio contra la verdadera tradición. Repitieron la transmisión 3 veces y luego esperaron, observando cualquier respuesta. Pasaron los minutos sin reacción visible. Entonces, mientras Dex era puesto en pie y Seruk levantaba la hoja de ejecución ceremonial, una perturbación se extendió por las filas de los guerreros. Un guardia se apartó de su posición, luego otro. En cuestión de momentos, una porción pequeña pero significativa de la casta guerrera había roto la formación, creando brechas en el perímetro de seguridad. Ahora, susurró Nerra, y se movieron. El rescate que siguió se convertiría más tarde en leyenda en todos los asentamientos croosianos. 3 figuras cargando a través de una ceremonia religiosa, armadas no solo con armas, sino con la verdad. Los leales al templo lucharon para detenerlos, pero se vieron obstaculizados por sus propios camaradas. Seruk gritaba órdenes que eran cada vez más ignoradas. Nerra llegó primero a la plataforma, su cuchillo de hueso cortando las cuerdas que ataban a Dex mientras Tra y Lisa mantenían a raya a los atacantes. Dex apenas estaba consciente, su piel azul moteada con parches más oscuros donde había sido golpeado. «Viniste», murmuró con incredulidad. «Siempre», respondió Nerra, soportando su peso mientras se retiraban. Los 4 lucharon para abrirse paso a través de la confusión, ayudados por guerreros que habían elegido creer en la evidencia de los archivos por encima de generaciones de doctrina sacerdotal. Un camino se abrió ante ellos a medida que más guerreros simplemente se apartaban, negándose a atacar. Casi habían llegado al borde del asentamiento cuando ocurrió el desastre. Un guardia leal, viendo su última oportunidad de detener la huida, arrojó una lanza ceremonial con una precisión mortal. Tra empujó a Nerra a un lado,
recibiendo el arma en su hombro en lugar de en los corazones de ella. Se desplomó, la sangre, roja, no índigo, empapando su túnica. Váyanse, jadeó mientras Nerra intentaba ayudarlo a ponerse a salvo. No sin ti, insistió ella, soportando su peso. Mientras Dex y Lisa despejaban el camino, escaparon al bosque, perseguidos por un número cada vez menor de leales a medida que más guerreros simplemente se retiraban, reacios a seguir cumpliendo órdenes en las que ya no confiaban. Al anochecer, habían llegado a un punto de encuentro predeterminado donde Lisa había organizado que simpatizantes se reunieran con ellos, incluyendo, para su sorpresa, un número significativo de sacerdotes de bajo rango. La transmisión hizo más que solo ayudarnos a rescatar a Dex, explicó Lisa mientras atendían la herida de Tra. Confirmó lo que muchos ya sospechaban. Las preguntas se están extendiendo más rápido de lo que Seruk puede suprimirlas. Pero su victoria tuvo un costo. La condición de Tra se deterioró rápidamente. La combinación de la herida de lanza y la reacción continua de su cuerpo al entorno de Kuros lo estaba llevando a un punto crítico. Incluso con el conocimiento médico de los sacerdotes rebeldes, solo pudieron estabilizarlo temporalmente. Necesita ayuda. Más allá de nuestras capacidades, admitió un sacerdote sanador. Su fisiología es demasiado diferente. La nave humana no llegará hasta dentro de 19 días, dijo Nerra, su voz hueca de desesperación. Puede que no sobreviva tanto tiempo. Entonces haremos una última transmisión, sugirió Dex. No solo a los asentamientos esta vez, sino a las estrellas. El plan se cristalizó rápidamente. Volverían a la antigua estación de retransmisión, usando su poder para transmitir la verdad completa a cada asentamiento en Kuros, mientras enviaban simultáneamente una llamada de auxilio más urgente a la nave humana que se aproximaba. La evidencia de los archivos, combinada con el testimonio de sacerdotes y guerreros rebeldes, crearía un caso irrefutable contra los cimientos de la autoridad de la casta sacerdotal. El viaje de regreso a través de los caminos de fluctuación fue aún más difícil con el estado deteriorado de Tra. Cuando finalmente llegaron a la estación, apenas estaba consciente, su respiración superficial y dificultosa. Mientras Lisa y los sacerdotes rebeldes preparaban la transmisión, Nerra permanecía junto a Tra, monitorizando sus vacilantes signos vitales. En un momento de lucidez, él le tomó la mano. Valió la pena, susurró. Todo, para ayudar a tu mundo a encontrar la verdad. Nuestro mundo, corrigió Nerra ferozmente. Ahora eres parte de Kuros, Tra Gordon. No puedes dejarnos tan fácilmente. La transmisión final fue la voz de Nerra, fuerte, clara e inquebrantable, mientras compartía la historia completa de Kuros, incluyendo registros de cooperación entre los primeros humanos y los croosianos. Reveló las divisiones artificiales del sistema de castas, la supresión deliberada del conocimiento y el potencial de una forma de vida diferente, demostrada por las tribus nómadas y la comunidad rebelde. Nunca estuvimos destinados a temer a las estrellas, concluyó, ni a temernos los unos a los otros. La verdad nos ha sido ocultada, no para protegernos, sino para controlarnos. Hoy, eso se acaba. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Llegaron informes de asentamientos de todo el continente, reuniones espontáneas, autoridades de la casta sacerdotal siendo destituidas pacífica pero firmemente del poder, textos antiguos emergiendo de escondites donde los guardianes del conocimiento los habían preservado a través de generaciones de opresión. Pero la victoria trajo nuevas complicaciones. El colapso repentino del sistema que había gobernado la sociedad croosiana durante siglos creó un peligroso vacío de poder. Algunos asentamientos cayeron en el caos a medida que las viejas estructuras se disolvían sin reemplazos claros. Mientras monitorizaban estos acontecimientos, una crisis más inmediata se cernía sobre ellos. Seruk, habiendo escapado del templo central con sus seguidores más leales, los había rastreado hasta la estación de retransmisión. Sus sensores perimetrales detectaron una fuerza considerable acercándose. El último y desesperado intento del sumo sacerdote por silenciar la verdad. No podemos luchar contra todos ellos, evaluó Dex con gravedad. No con nuestros números. No necesitamos ganar, replicó Nerra.
Solo resistir el tiempo suficiente para que la transmisión llegue a todos los asentamientos. Una vez que la verdad se haya dispersado por completo, la causa de Seruk estará perdida, independientemente de lo que nos suceda. Se prepararon para una última resistencia, estableciendo posiciones defensivas alrededor de la antigua instalación. Los guerreros y sacerdotes rebeldes que se les habían unido aceptaron el resultado probable con solemne determinación. Su sacrificio aseguraría la futura libertad de Kuros. Mientras las fuerzas de Seruk rodeaban la estación, una extraña calma se apoderó de Nerra. Había cerrado el círculo, de nuevo perseguida, de nuevo refugiándose en una estructura construida por viajeros del cielo. Pero esta vez, no estaba sola. Esta vez, tenía un propósito más allá de la mera supervivencia. El ataque, cuando llegó, fue implacable. Los leales a Seruk cargaron contra las defensas de la estación con una determinación fanática, convencidos por su sumo sacerdote de que esta era su última oportunidad para preservar el orden sagrado. Los defensores lucharon con igual convicción, cada uno sabiendo la importancia de ganar tiempo para que la transmisión completara su trabajo. La estación se estremeció bajo el asalto. Los antiguos muros, diseñados para la investigación y no para la guerra, comenzaron a agrietarse bajo los repetidos impactos. Los defensores retrocedieron sala por sala, sus números disminuyendo. Nerra y Dex lucharon codo con codo, sus movimientos coordinados por años de amistad y lucha compartida, pero ni siquiera su habilidad podía contener la marea indefinidamente. En la sala de control central, Lisa mantenía la transmisión, sus dedos danzando sobre la antigua consola con una precisión desesperada. 3 minutos más, gritó. El ciclo de transmisión debe completarse. La voz de Seruk resonó por los pasillos de la estación, ordenando a sus seguidores que avanzaran con una urgencia creciente. Sabía tan bien como ellos que su tiempo se estaba agotando. Si la transmisión completaba su ciclo, llegando incluso a los asentamientos más remotos, su autoridad quedaría irrevocablemente destrozada. En medio de la batalla, con el resultado aún en el aire, el dispositivo de comunicación detrás se activó inesperadamente. La voz que surgió fue clara a pesar del caos que los rodeaba. Atención, fuerzas croosianas. Aquí el capitán Rodríguez de la nave de investigación terrestre Geraisen. Hemos acelerado a velocidad de emergencia y alcanzaremos la órbita en aproximadamente 20 minutos. Cesen las hostilidades inmediatamente o enfrentarán una intervención. La lucha vaciló, luego se reanudó con una desesperación creciente mientras Seruk instaba a sus seguidores a completar su misión antes de que llegaran los humanos. Pero el anuncio había cambiado el impulso. Más guerreros depusieron sus armas, no dispuestos a ser sorprendidos luchando contra una nave humana recién llegada después de conocer la verdad sobre el contacto pasado. Desde su posición, defendiendo la entrada principal de la estación, Nerra vio al propio Seruk, ya no al mando desde la seguridad, sino cargando hacia adelante con un coraje personal inusual. Sus ojos se encontraron a través del campo de batalla. Y en ese momento, Nerra reconoció algo inesperado en la mirada del sumo sacerdote. No odio ni fanatismo, sino miedo. El miedo de un ser cuya identidad entera se estaba disolviendo ante él. La visión la dejó con un inesperado sentimiento de piedad. Seruk era tanto una víctima del sistema como su perpetrador. Criado desde su nacimiento para creer en su derecho divino a liderar. Ahora, enfrentando el colapso de todo lo que conocía. Antes de que Nerra pudiera procesar esta idea, el cielo resplandeció con una luz cegadora. Una nave masiva, mucho más grande que la nave estrellada de Tra, descendió a través de la atmósfera de Kuros con una gracia imposible. Se cernió sobre el campo de batalla, su sola presencia forzando el cese de todo combate. Mientras los croosianos de ambos bandos miraban hacia arriba con asombro, naves más pequeñas se desplegaron desde la nave principal, aterrizando en áreas despejadas alrededor de la estación. Emergieron humanos. Docenas de ellos, equipados con tecnología que dejaba claras sus intenciones sin necesidad de violencia. La batalla terminó no con un enfrentamiento culminante, sino con un gemido de rendición y confusión. Después, mientras el personal médico humano se apresuraba a tratar a Tra y a los demás heridos, Nerra se encontró cara a cara con Seruk.
El sumo sacerdote había sido capturado, sus elaboradas túnicas rotas y manchadas. Su presencia, antes imponente, disminuida por la derrota. Lo has destruido todo, dijo, con la voz hueca. Milenios de tradición, estabilidad, propósito, desaparecidos en un instante. No, respondió Nerra con suavidad. Liberamos a nuestro pueblo de las mentiras. Lo que construyan en lugar de esas mentiras será su elección, no la tuya, ni la mía. ¿Y qué hay de mí?, preguntó Seruk, una sombra de su antigua arrogancia aflorando. ¿Requerirá tu revolución mi ejecución? ¿Como dictaría la tradición? La pregunta hizo que Nerra se detuviera. Las viejas costumbres, de hecho, pedirían la muerte de Seruk, un final simbólico para el sistema que representaba. Sin embargo, algo en ese enfoque se sentía como perpetuar el ciclo en lugar de romperlo. No, decidió. Enfrentarás la justicia, pero no la ejecución. Tu mayor castigo será vivir en el mundo que intentaste evitar, viendo a los croosianos prosperar con el conocimiento libremente compartido. El médico humano estabilizó a Tra, revirtiendo el daño tanto de su herida como de su prolongada exposición al entorno de Kuros. Cuando recuperó la conciencia 3 días después, encontró a Nerra a su lado, con una expresión que era una mezcla compleja de alivio e incertidumbre. «Ganamos», le dijo simplemente. «¿A qué costo?», preguntó él, su voz más fuerte de lo que había estado en semanas. «Menos del que temíamos, más del que esperábamos», respondió ella. «Algunos asentamientos están luchando con la transición. Otros están abrazando el cambio, quizás con demasiado entusiasmo. Es un desastre». «La libertad suele serlo», dijo Tra con una débil sonrisa. «¿Qué pasa ahora?». La pregunta no era solo sobre la situación política de Kuros, y ambos lo sabían. Con la nave humana ahora en órbita, Tra tenía un camino a casa, de vuelta a la Tierra, a su propia especie, a un entorno que no lo mataría lentamente. El capitán humano, Rodríguez, ha ofrecido establecer un puesto de investigación permanente aquí, explicó Nerra, para ayudarnos a recuperar el conocimiento perdido, estabilizar nuestra sociedad, reconectarnos con el universo más amplio. Están pidiendo voluntarios croosianos para servir de enlace. Serías perfecta para ese papel, observó Tra. Quizás, Nerra vaciló, y luego continuó. Y necesitan humanos que entiendan nuestro mundo, nuestra gente, personas que puedan servir como puentes entre culturas. La implicación quedó suspendida entre ellos, un futuro que ninguno se había atrevido a imaginar durante su desesperada huida y lucha. Tra buscó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella en un gesto que trascendía sus diferencias biológicas. «Me estrellé en este mundo esperando morir solo», dijo suavemente. «En cambio, encontré un propósito, y a ti. Te encontré en la oscuridad, esperando ser devorada», respondió Nerra, sus 2 corazones acelerándose. «En cambio, me ayudaste a encontrar mi voz, mi fuerza». Fuera del centro médico, Kuros continuaba su tumultuosa transformación. La autoridad de la casta sacerdotal se había derrumbado, pero ya estaban surgiendo nuevos sistemas. Consejos de representantes de todas las antiguas castas, redes de intercambio de conocimientos que abarcaban los asentamientos, integración de las tribus nómadas en la sociedad principal. La transición no sería simple ni rápida, pero había comenzado de forma irreversible. En el asentamiento del norte, una antigua guerrera llamada Telva organizó una biblioteca comunitaria donde los textos antes prohibidos se compartían libremente. En los valles del oeste, un grupo de antiguos sacerdotes estableció una escuela que acogía a estudiantes de todos los orígenes, enseñando no solo a leer, sino también el pensamiento crítico. Las cuevas del este, que antes eran un escondite para los rebeldes, se convirtieron en un centro de investigación histórica, donde los eruditos documentaron tanto las verdades como las mentiras que habían moldeado la sociedad croosiana. Lo más notable fue la transformación del propio templo central. Bajo la guía tanto de investigadores humanos como de guardianes del conocimiento croosianos, los archivos sagrados se abrieron a todos. Las antiguas tecnologías que contenían, antes herramientas de control, fueron reutilizadas para facilitar un renacimiento del aprendizaje.
Donde antes se erigían plataformas de ejecución, surgieron foros públicos donde las ideas podían debatirse libremente. El cambio no estuvo exento de resistencia. Focos de leales a la casta sacerdotal se retiraron a regiones remotas, jurando preservar las verdaderas costumbres. Algunos asentamientos rechazaron tanto la antigua jerarquía como la nueva apertura, aislándose por completo. Estallaron conflictos ocasionales por recursos o agravios históricos recién desenterrados. Sin embargo, la trayectoria abrumadora fue hacia la conexión en lugar de la división. La verdad sobre el pasado de Kuros, su relación con los humanos y otras especies espaciales, sus propios posibles orígenes entre las estrellas, inspiró un cambio cultural que ninguna batalla por sí sola podría haber logrado. Al final, la revolución no se ganó a través de una sola transmisión o batalla, sino a través de miles de croosianos individuales que eligieron la verdad por encima de mentiras cómodas. La presencia humana sirvió como catalizador y estabilizador. Pero el cambio vino desde dentro, tal como Nerra y Tra habían esperado. 6 meses después, mientras las 3 lunas se alineaban en una rara configuración, se inauguró un nuevo centro de comunicaciones en el lugar del antiguo templo central. Su propósito era simple pero profundo: asegurar que el conocimiento nunca más fuera controlado por unos pocos. Y en su ceremonia de dedicación se encontraban 2 figuras que encarnaban su misión. Una croosiana que se había atrevido a cuestionar y un humano que había elegido quedarse. ¿Valió la pena?, le preguntó a Tra, un investigador humano recién llegado, mientras veían a Nerra dirigirse a la multitud reunida. ¿Renunciar a la Tierra para quedarte aquí? Tra sonrió, observando a la mujer de piel azul que una vez temió que se la comiera, y que en cambio se había convertido en su compañera en la revolución y la reconstrucción. Estoy exactamente donde debo estar, respondió, ayudando a un mundo a encontrar su futuro. Si este viaje a través de las estrellas y las mentiras ha resonado contigo, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más historias que desafían el universo. Tu apoyo es la señal más potente que podemos recibir en esta vasta galaxia.